Muy bien. Y otro componente fundamental del arbitraje, que yo suelo llamar el código genético, es el convenio arbitral, ¿no? ¿Qué cosa es el convenio arbitral? Para hacerlo sencillo, es el acuerdo por el cual las partes someten la controversia disponible a la solución del arbitraje. Ahora, ¿qué es eso de disponibilidad, no? Aquí hay un detalle importante. No todo puede ser sometido a arbitraje, solo las controversias disponibles. Y eso disponible en derecho a arbitraje se le llama arbitrabilidad, ¿no? O sea, la capacidad de ser arbitrado, sometido a arbitraje de algo. Esa disponibilidad podríamos decir que es, ¿no es cierto? Es un concepto jurídico indeterminado en realidad, ¿no? Que exige su análisis en cada disciplina jurídica concreta. Pero involucra eso, la capacidad que tienen las partes de disponer, ¿no? De usar, transferir, ceder, ¿no? Renunciar a algún tipo de derecho, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy sosa, el derecho que yo tengo sobre la computadora que me está permitiendo comunicarme con ustedes es un bien mueble, propiedad, dispongo de él. Puedo venderla, puedo arrendarla, puedo destruirla, puedo donarla, etc. Por contra, si hablamos de la vida de Pepito, ¿no? Juan mata a Pepito, en ese caso no podría la controversia subsecuente ser sometida a arbitraje, porque la vida es un derecho indisponible. Entonces, en ese caso, lamentablemente no se podría someter a arbitraje, ¿no? Muy bien, entonces, primera idea, convenio arbitral es fundamental, ¿no? Es más, segunda idea, sin convenio arbitral no hay arbitraje. Para que haya arbitraje tiene que haber primero un convenio arbitral. Es más, si ustedes se preguntan, y profesor, y en esos casos de arbitraje forzoso, les cuento que las normas, varias normas de arbitraje forzoso, inclusive utilizan o ponen un convenio, un fraseo de convenio, como para darle cierta legitimidad. O sea, evidentemente ahí es irrelevante la voluntad de las partes, pero inclusive en algún caso este tipo de normativa se trata de salvar la presencia del convenio, como es el caso del arbitraje administrativo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el convenio arbitral? Además de este concepto lato, ¿no? Es un negocio jurídico, es un acto jurídico. Entonces, si ustedes se preguntan cómo manejo, cómo entiendo el convenio arbitral para efectos de un proceso arbitral y eventuales discusiones u oposiciones a este, amén de propiamente lo académico, es importantísimo que recuerden que el convenio arbitral es un negocio o acto jurídico. Entonces, como tal, se darán cuenta que no solo está regulado por el DLA, que es el decreto legislativo que norma el arbitraje, sino que adicionalmente tendremos que utilizar el Código Civil, que regula el acto jurídico. Entonces, si siguen pensando, se darán cuenta que el convenio arbitral como acto o negocio jurídico también está sometido a los vaivenes digamos, y problemas que pueden ocurrir en la vida de cualquier acto o negocio jurídico. Evidentemente, por eso también un convenio arbitral, que en la dogmática del derecho de arbitraje se dice patológico, es simplemente el hecho de que el convenio está afectado de nulidad, porque es un negocio jurídico, o anulabilidad, o inexistencia, o caducidad, o ha prescrito, etc. Entonces, fundamental para entender el convenio, no hay que olvidar que es un acto o negocio jurídico. Ahora, el convenio arbitral, además, como les decía, es el código genético. ¿Por qué? Porque en el convenio arbitral se va a diseñar la esencia del futuro proceso arbitral. Por ejemplo, en el convenio arbitral las partes pueden indicar, ¿no? Toda controversia que surja del presente contrato se resolverá vía arbitraje de derecho. Ajá, ya están indicando que el arbitraje va a ser del tipo derecho, no conciencia, sino derecho. Con un tribunal de 3 árbitros. Ajá, están indicando que va a haber 3 árbitros, un tribunal trino, ¿no? Que se someterá a la gestión de administración del Centro de Arbitraje Azul. Ajá,
están diciendo que es un arbitraje institucional. Y así puede seguir digamos, la narrativa en el convenio arbitral, estableciendo diferentes características de lo que será a futuro, cuando ya surja una controversia, porque los convenios suelen ser pactados, esto es lo más común, como cláusulas contractuales. Evidentemente el contrato a futuro tendrá que sufrir algún tipo de controversia relativa a pero en ese momento no. Entonces, a futuro surgirá la controversia y permitirá la activación del convenio arbitral. Entonces, ese convenio arbitral ya tiene una fórmula, tiene un código genético del futuro soma, cuerpo, ¿no? Como si fuera un ser, que será el arbitraje. Ahora, si ustedes me preguntan, pero hay un determinismo griego sobre el convenio y el futuro arbitraje, procedimiento arbitral, actuaciones arbitrales, no. Porque al ser un negocio jurídico, las partes podrían, después del contrato, por ejemplo, hacer adenda al contrato, modificarlo y también modificar el convenio arbitral. Es más, inclusive al momento en que se active el convenio por el surgimiento de la controversia, las partes podrían acordar como motivo del acta de instalación o acta de emisión, ¿no? De la instalación de ese tribunal arbitral y el arbitraje, en realidad, que son el momento en que se establecen las reglas del arbitraje, porque dense cuenta que el convenio suele ser, o les explico, suele ser muy, muy lacónico, muy escueto, ¿no? Entonces, si el arbitraje es ad hoc, por ejemplo, como les señalaba, en que las partes van a gestionar y administrar todo con el tribunal, pues hay que colocar todas las reglas, ¿no? Y en ese momento podrían aprovechar para modificar cosas, ¿no? Sí, el convenio decía que es de derecho, pero ahora no, las partes quieren que sea de conciencia, ¿no? Y así, muchas reglas podrían ser modificadas a posteriori. Entonces, yo creo que eso es lo esencial del convenio arbitral. Solo un detalle más que me parece importante en estos tiempos del coronavirus. El arbitraje, y específicamente el convenio arbitral, la dogmática al uso suele decir que es libre de formas, o sea, está regido por la libertad formal. En el caso de nuestra normativa, el DLA, yo señalo que en realidad ya estamos en un campo de desformalización. O sea, vamos más allá de la libertad formal. Porque si revisan la ley de arbitraje, el DLA, se darán cuenta que se puede celebrar un convenio arbitral por un intercambio de cartas, se puede celebrar un convenio arbitral porque tú dijiste ahí en una demanda judicial que hay convenio y la otra parte lo aceptó o se quedó callada y surge un convenio. Se puede celebrar un convenio arbitral por correo electrónico, por WhatsApp. Entonces, en realidad ya es un campo en que la forma se ha perdido, ¿no? Se ha diluido. Tomen atención a eso, ¿no? Y por eso es que se puede celebrar un convenio arbitral utilizando estas plataformas virtuales, ¿no? No habría ningún inconveniente. Muy bien, entonces dejemos en paz el convenio arbitral. Y otro elemento importante del arbitraje que tiene que ser manejado en su esencia es el tribunal arbitral, ¿no? Aquí está la figura del árbitro. Ahora, me permito señalarles por qué digo tribunal arbitral. Un comentario. Lo que sucede es que la terminología del DLA nuestra ley de arbitraje, sigue a un soft law muy conocido, que es la ley modelo de la CENUTMI sobre arbitraje comercial internacional, ¿no? Es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Este es un soft law del año 85, que luego tuvo un ayornamiento y hasta el día de hoy en realidad ha servido como una suerte de esperanto para la normativa global, no solo la nuestra. La mayor cantidad, el 99.9% de leyes en el mundo de arbitraje copian ese modelo de la Ancestral Model Law, ¿no? Que es su terminología en inglés. Entonces, por eso, ahí dice tribunal arbitral y nuestro DLA también dice tribunal arbitral. Ahora, evidentemente, el tribunal arbitral contiene árbitros, ¿no? Podemos hablar de un tribunal arbitral singular, un árbitro único, o podríamos hablar de un tribunal arbitral colegiado, ¿no? Por ejemplo, un tribunal trino con 3 árbitros. En realidad, podemos usar muchos más posibilidades numéricas, ¿no? Si tienen la paciencia, las ganas y asumen los costes, pueden tener, si desean, un tribunal
con 5, con 7 árbitros, etc. Eso no es ningún inconveniente. Muy bien, pero acá vamos a cifrarnos en ideas básicas, ¿no? Primero, ¿quién es el árbitro? Miren, para ser árbitro, en realidad los requisitos son, tienes que ser persona natural, capacidad de goce, solo persona natural, porque el árbitro cumple unas labores intelectivas, ¿no es cierto?, decisorias, que no puede cumplir una ficción como es una persona jurídica. Además es un encargo intuito persona, ¿no? Y luego tiene que tener además capacidad de ejercicio, ¿no? Entonces, como regla, ¿no?, los mayores de edad. Muy bien. Pero ustedes me preguntarán, ¿y qué? ¿Con eso paramos de contar? Esa es, digamos, son los requisitos básicos. Pero como el arbitraje se basa en la autonomía de voluntad, pueden haber más requisitos establecidos por las partes. Y en el caso de normas especiales de arbitraje, como por ejemplo el arbitraje administrativo, la ley puede exigir requisitos diversos además para poder ser árbitro en este tipo de arbitrajes especiales. Entonces, pero volviendo al punto, y las partes pueden establecer requisitos múltiples, ¿no? En relación al árbitro, pueden establecer, por ejemplo, el número de árbitros, pueden establecer sus cualificaciones, si el árbitro es un técnico, es un abogado, o, para que me entiendan, si va a ser un ingeniero, o puede ser un abogado, o tiene que ser ingeniero y abogado a la vez, si necesita ciertos años de experiencia como abogado, grados académicos, tiempo de práctica, por ejemplo, en el arbitraje, etc. En realidad hay un ámbito facultativo que las partes pueden utilizar ampliamente, ¿no? Ahora, lo más importante aquí es lo siguiente. El momento trascendente, quizás de mayor intensidad en la vida de un arbitraje, es la selección y designación de tu árbitro. Aquí además me viene a la mente un adagio de origen francófono, pero bueno, ya castellanizado, nos dice, tant de l'arbitre, tant de l'arbitrage. O sea, suavizando el sentido, el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Esto es absolutamente cierto, absolutamente cierto. De la calidad del árbitro que tú designes, definitivamente dependerá la calidad del arbitraje que tengas. Así que el momento de la selección primero y luego designación del árbitro es un momento quizá el más importante en la vida del arbitraje y en lo que será el futuro lado del arbitraje. Así que es muy relevante que tomen en consideración la importancia de llevar a cabo procesos serios de selección del árbitro, ¿no? Hay que verificar muchísimas cosas, ¿no? Su experiencia, su propio prestigio e influencia, su independencia e imparcialidad, ¿no?, su conocimiento técnico y o jurídico, etcétera, ¿no? Inclusive, porque también sentido común, los árbitros somos independientes e imparciales, pero las partes, sin vulnerar esto, podrían, por ejemplo, verificar las probables posiciones del árbitro en base a sus laudos previamente emitidos cuando sean públicos, ¿no?, a las publicaciones o conferencias de este árbitro. En algunos aspectos podría llegarse a conocer más o menos cómo maneja un arbitraje e inclusive hasta cómo resuelve o entiende que debe resolverse cierto tipo de controversias sustantivas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden revisar la plataforma virtual del OCE, ¿no?, en la cual está una cantidad amplia de laudos de diferentes árbitros, en los cuales son públicos y podrían ustedes revisar más o menos criterios de probable posición sustantiva, ¿no? Y eso no está mal. Eso es una cosa, digamos, de sentido común y de buena estrategia para la designación del árbitro. Muy bien, entonces dejemos en paz al tribunal arbitral. Hablemos de las actuaciones arbitrales, del procedimiento arbitral, ¿no? Lo primero que deberíamos decir es algo que ya mencionamos, la atipicidad adjetiva. ¿Qué significa? A diferencia del proceso judicial, como decíamos, que tiene tipicidad adjetiva, o sea, su procedimiento ya es típico, está predeterminado en el código procesal del caso, la ley procesal.
En el arbitraje no. Su procedimiento es atípico. Depende de la autonomía y voluntad de las partes, ¿no? Entonces, el procedimiento arbitral, ¿cómo será? Como las partes, según su autonomía y voluntad, quieran que sea. De manera directa, porque, por ejemplo, un arbitraje ad hoc y desde su convenio o en el momento de la instalación, las partes establecen, con o sin ayuda del tribunal, cómo es el procedimiento, o de manera indirecta, cuando un arbitraje institucional se someten a la gestión de administración de una institución arbitral y a sus reglamentos, por ejemplo, el reglamento de arbitraje, en el cual ya hay un procedimiento que ellas consideran es el adecuado para su causa. Entonces, primera idea, atipicidad adjetiva. Ahora, y en las actuaciones arbitrales, ¿qué podemos encontrar? Bueno, en realidad el arbitraje, por digamos, este componente muy potente que tiene, este carácter potentemente procesal, pues hay prueba, hay medidas cautelares, ¿no es cierto? Hay resoluciones, hay escritos, hay audiencias. En realidad, eh, es un procedimiento, ¿no? Y, pero, nuevamente, ¿y cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la prueba? Si ustedes comparan el Código Procesal Civil, que tiene una amplia y generosa regulación sobre prueba típica y atípica, ¿no? Medios de prueba típicos, ¿no? Declaración de parte, testigo, etcétera, ¿no? Si ustedes buscan en el DLA, se darán cuenta que los artículos sobre prueba no llegan ni siquiera a una mano. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Porque como en toda manifestación del procedimiento arbitral, las actuaciones arbitrales, la prueba también se va a regular por el, evidentemente, principio de autonomía y voluntad. Entonces, ¿cómo será la actividad probatoria? Como las partes directa o indirectamente lo hayan establecido. Ahora, aquí podrían también apañárselas con el soft law, ¿no? Por ejemplo, en la práctica del arbitraje internacional, algunos suelen utilizar las reglas de evidencia de la IVA, ¿no? De la International Bar Association, ¿no? O también últimamente hay otro soft law que está comenzando a coger su coto propio, que son las reglas de Praga. O, olvídense lo que acabo de decir, ustedes pueden establecer sus propias reglas, ¿no? Esto es un tema simplemente de comenzar a conocer el arbitraje, ¿no? Bueno, y también el arbitraje, un punto más, existen medidas cautelares, ¿no? Nuevamente, la regulación cautelar en el Código Procesal Civil es muy amplia. En el campo del arbitraje van a encontrar, no, digamos, no tantas normas, unas cuantas, pero no en la riqueza cuantitativa del Código Procesal Civil, ¿no? Sí, pues, ¿por qué existen medidas cautelares en un arbitraje? Porque si bien el arbitraje es más rápido que el proceso judicial, también evidentemente dura en el tiempo. Y aunque dure menos en el tiempo, ese íter temporal de vida del arbitraje le da la oportunidad al demandado de llevar a cabo algún tipo de acto que genere la ineficacia futura del lado arbitral. Y por eso es que también en el arbitraje existen las medidas cautelares. Muy bien. Vamos a un punto siguiente. El laudo arbitral, ¿no? El laudo arbitral. El laudo arbitral es la resolución con la cual usualmente culmina un arbitraje. Si quieren nuevamente, para simplificar la comprensión, hacer este parangón, así como en el proceso judicial existe la sentencia, en el arbitraje existe el laudo arbitral, ¿no? El laudo arbitral, evidentemente, se rige por otros principios. Porque, primera idea, la sentencia judicial, como acto procedimental, está regida por el principio de formalidad legal. Y ahí en el Código Procesal Civil, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay toda una suerte de normativa que establece su forma y contenido. En cambio, en el arbitraje, como ya habíamos visto, las actuaciones arbitrales se rigen, además, por el principio de libertad formal. Entonces, que no es sino consecuencia de la presencia y la autonomía de voluntad. Entonces,
en este caso el laudo arbitral también tiene ese derrotero. Ustedes pueden ver que el DLA posee algunas reglas sobre más o menos contenido del laudo, pero no te establece pues una formalidad estática como las normas procesales. Entonces, un laudo emitido por el árbitro A puede ser distinto al laudo emitido por el árbitro B. ¿Por qué? Porque nuevamente existe un principio de libertad formal, incluso para la misma nominación, ¿no? O sea, no tiene que tener, por ejemplo, necesariamente vistos, o tiene que tener una repetición de estas letanías de la jurisdicción estática, ¿no? Tiene que ser una narrativa coherente, tiene que haber evidentemente antecedentes, determinación de los puntos controvertidos, una clara motivación fáctico-jurídica y lo que se decide, pero no tiene que copiarse por ello la estructuración de la sentencia judicial estática. Bueno, imagino que a futuro, en nuestra práctica, que todavía tiene un poco de un tufillo aún un poco jurisdiccionalista, me refiero al uso de este tipo de formatos, con el tiempo, porque el arbitraje en nuestro país es muy potente, va a ir digamos, profesionalizándose y pareciéndose un poco más, que pueden revisar ustedes en la web, a laudos arbitrales ya más propios del arbitration law, del derecho a arbitraje, ¿no? Al uso. Bueno, y otra cosa importante, el laudo arbitral adquiere cosa juzgada, ¿no? El laudo arbitral adquiere cosa juzgada. Bueno, aquí sería bueno diferenciar dos cositas. Hay un laudo arbitral parcial, ese es un tipo, y hay uno definitivo. Del que vengo hablando es el definitivo, el que concluye todo el arbitraje. Pero por si acaso también puede haber laudos parciales, que resuelvan cosas como, por ejemplo, una medida cautelar, ¿no? O resuelve un tema de que se opusieron al arbitraje, porque como veníamos diciendo, el convenio era nulo, una patología, convenio patológico. Entonces podría resolverse eso vía un laudo parcial, ¿no? Ambos, el parcial y el definitivo, adquieren autoridad de cosa juzgada. Importantísimo. Autoridad de cosa juzgada. Además, el laudo arbitral, con autoridad de cosa juzgada, posee la condición de título ejecutivo. Así que, si por ejemplo el laudo arbitral no fuera, que esto es un caso no muy común, ¿eh? El arbitraje y su propia mecánica ha permitido, no solo en nuestro país, a nivel global, que hay un porcentaje de laudos que se cumplen de manera voluntaria por la parte, digamos, perdedora, ¿no? Pero, ¿para qué mentirnos? Va a haber siempre alguna que no desea un cumplimiento, digamos, ad libitum, ¿no? Entonces, en esos casos, podemos usar el proceso judicial, ¿no? Dado que el laudo arbitral tiene la condición de título ejecutivo, ¿no? Podemos usar un proceso único de ejecución para ejecutar el laudo arbitral. Muy bien. Y finalmente, toda esta actividad llamada arbitraje y este producto que es el laudo arbitral, están exentas de control por el Poder Judicial, porque hemos visto todo este mundo está fuera de lo judicial. Desde que celebraste el convenio arbitral hasta que se laudó, en realidad ha habido una renuncia a la tutela judicial efectiva estático-jurisdiccional. Esto es otro mundo, es un mundo privado. Entonces la pregunta es si la renuncia es perenne. La respuesta esencial a esto, y de momento, es que no. Porque la parte perdedora o la parte que no está satisfecha con el laudo arbitral podría plantear el llamado recurso de anulación. Y el recurso de anulación es precisamente el mecanismo que se puede utilizar para que el Poder Judicial revise el laudo arbitral. Ahora, esta revisión es una revisión como la sentencia, como la que se hace de la sentencia, por ejemplo, en vía de apelación en sede judicial, no. En realidad aquí solamente se van a controlar errores, pero no errores injudicando. El Poder Judicial no se puede meter a analizar el fondo del asunto y todo el proceso argumentativo del árbitro. En este caso, en realidad, el tribunal arbitral y sus
su decisión propiamente está protegida, ¿no? En realidad acá las causales tienen que ver con, por ejemplo, que el convenio fue patológico, entonces nunca debió haber surgido ningún arbitraje porque el convenio no existió, por ejemplo, ¿no? O otra, que un árbitro era, digamos, dependiente de una de las partes y parcial. Entonces, ¿cómo pudo haber funcionado un tribunal y emitir una resolución aséptica si había un conflicto de interés de esa magnitud? Evidentemente también habría un problema. Entonces, digamos, son más bien ataques a errores in procedendo o errores sin negocio, que son otro tipo, que no tienen nada que ver propiamente con el enjuiciamiento. Muy bien. Entonces, ya para cerrar, los animo a utilizar el arbitraje en su ejercicio, aproximarse a este en la medida de sus posibilidades, ¿no? Eh, Usen el arbitraje, ¿no? Y ya que empecé con algo histórico, voy a cerrar con algo similar. Y en el año 1382, un clérigo conocido como Giacomo Paladino escribió un texto denominado el Liber Belial, ¿no? En este texto, él imaginó que Satanás decidió tomar acciones legales contra Jesucristo. ¿Por qué? Por la desposesión que el Mesías le causa cuando luego de su resurrección, recuerden nuestros ritos católicos, desciende al infierno y libera las almas de los patriarcas. Entonces Satanás considera eso una controversia y inicia, a través de la intermediación divina, acciones legales contra Jesucristo. Para ello, Satán, o Satanás en realidad, el adversario, ¿no?, en hebreo, nombra a Belial como su apoderado, al demonio Belial, ¿no?, y apela a la justicia divina. El proceso se divide en tres fases, ¿no? La primera fase, que es la sentencia de primera instancia juzgada por Salomón, ¿no? Aquí actúa como abogado de Jesucristo, Moisés, y como abogado de Satanás, el demonio Belial. Luego, hay una segunda instancia en presencia del patriarca José. Ahora, lo curioso es que estas dos primeras instancias, en estas, Satanás pierde. Satanás pierde. Se le concede el derecho a Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo vence en estas dos instancias iniciales. ¿Qué decide entonces Satanás? ¿Qué creen ustedes? Satanás decide someter a arbitraje la controversia, quizá apostando por algo en lo que él cree y conoce, que son los pactos, Satanás, los pactos satánicos, ¿no?, los pactos demoníacos que acostumbra hacer. Dense cuenta en todo lo que les he explicado que precisamente el convenio arbitral es un pacto. Y además en el libre albedrío. Recuerden que Satanás puede actuar en este mundo y en nuestras vidas porque Dios nos otorgó el libre albedrío. Si se dan cuenta, ese libre albedrío es la autonomía de voluntad. Y entonces somete la controversia ante un tribunal arbitral, ¿no? Acuerda con Jesucristo someter la controversia ante un tribunal arbitral, conformado por Isaías, por Jeremías, por Octavio y por Aristóteles, ¿no? Y entonces el tribunal arbitral emite pues un laudo. ¿Y qué creen? Pese a que perdió Satanás en las primeras dos instancias, en esta tercera, fallada en arbitraje, se le concede el derecho de poder tomar el cuerpo y el alma de los condenados el día del juicio final. Entonces, no hay que olvidar, como reza el refrán popular, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y en lo que atañe a la esencia del arbitraje, al uso del pacto y el libre albedrío, el viejo Satanás tiene un tiempo de práctica muy amplio que está de su parte. Muy bien, me despido y descanse América donde quiera que estés.